Entonces, en base a eso, Mauricio, aquí sale una pregunta importante. ¿Cómo se podría generar fraude electoral en las elecciones primarias? Primero, no hay una competencia entre un binomio de un partido y el binomio de otra organización política. Existen simplemente los militantes de cada una de las organizaciones políticas inscritas van a asistir a votar por el binomio que se ha inscrito según la inscripción que ha llevado adelante la organización política. Y en ese sentido, Mauricio, ¿cómo se podría registrar un fraude? Yo lanzo esa pregunta. Cada uno de los partidos sabe qué cantidad de militantes tiene inscritos, cuántos deberían votar, si bien el voto no es obligatorio, pero el voto no debería exceder a este número de militantes que tienen inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. En alguno de los casos se verificará seguramente la cantidad de votos blancos, cantidad de votos nulos, pero dentro de cada organización política. Es decir, aquí si alguna de las organizaciones políticas, en este caso como es la denuncia, si el Movimiento al Socialismo quisiera hacer fraude en las elecciones primarias, ¿cómo podríamos hacerlo? Es decir, nosotros tenemos un solo binomio inscrito, al igual que las otras organizaciones políticas, y de ninguna manera podríamos tratar de favorecer a X o Y candidato cuando solo se tiene uno. Entonces, esa figura la tiene que tener clara el ciudadano, porque no existe una figura de fraude en estas elecciones primarias. Asambleísta, no hay posibilidad de fraude porque esta elección es interna de cada partido político. Eso muestra de alguna manera la transparencia de un proceso democrático y de un Tribunal Supremo Electoral. Hay que dejar claro que esa es una estrategia del movimiento al socialismo de enfocarse ahora en las primarias, ¿no? O sea, las primarias ellos las han planteado porque estamos jugando con quienes nos han puesto las reglas del juego. Las primarias las han planteado los del movimiento al socialismo para validar a sus inhabilitados. Esa es la única finalidad, porque hoy tenemos primarias innecesarias, es decir, con candidatos, con un solo candidato por cada frente. No es que van a participar entre ellos y quieren enfocar la atención en las primarias que ya han empezado con el pie izquierdo. Desde la inscripción de militantes se tienen varios cuestionamientos que hasta la fecha no han sido resueltos por el Tribunal Supremo Electoral. Ninguno de los cuestionamientos, es más, el tribunal ha entrado en una crisis que ha provocado renuncias, cambios, nominaciones por la mayoría de la Asamblea Plurinacional de quienes van a estar a cargo del proceso electoral, quienes son afines al movimiento al socialismo. Se lo ha demostrado incluso con fotografías de vocales haciendo campaña para el movimiento al socialismo. Entonces, ¿cuál es la credibilidad ante quienes van a manejar los actos electorales? Estamos hablando de que son las mismas personas que van a manejar lo más importante, que son las elecciones presidenciales. Y esas elecciones presidenciales que primero van con candidatos inhabilitados, segundo van con el favoritismo que tienen al movimiento al socialismo, que hoy no son sancionados por publicar una encuesta. Cuando anteriormente nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Unidad Demócrata, han sido sancionados toda una lista de candidatos en el departamento de Beni, han sido inhabilitados por publicar una encuesta. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, otra vez beneficiando al movimiento al socialismo respecto a la publicación de esta encuesta, que se ha presentado la denuncia con pruebas, con datos, con todo, no hace absolutamente nada. Entonces, ¿cómo creer en quienes ahora son dueños de la mentira desde que hemos empezado? ¿Cómo creer en un tribunal sometido al movimiento al socialismo en varios actos, que no tiene ningún acto transparente? ¿Cómo creer que el movimiento al socialismo, que hoy tiene sometidos a todos los poderes del Estado, nos va a garantizar a los bolivianos democracia, cuando lo que están haciendo es más bien vulnerarla? ¿Cómo creer en los miembros del movimiento al socialismo que hoy quieren hablar de elecciones? Para nosotros las primarias no son importantes. Los miembros de Bolivia dicen no, vamos a participar para cumplir el cupo necesario, lo legal, para cumplir los trámites legales, lo del tema administrativo. No estamos convocando a nuestra militancia porque entendemos que es un gasto insulso y entendemos que este fin de las primarias en esta etapa es simplemente habilitar a los inhabilitados. Bueno, un punto importante, el tema de la encuesta.
decía al asambleísta, con esta debiera prácticamente sancionarse al movimiento al socialismo, como se ha hecho en su momento en el departamento del Beni con el Partido de los Demócratas. Esa sería una muestra de cuál es el accionar del Tribunal Supremo Electoral, que a través de estas primarias, mediante una estrategia, se pretende validar la candidatura de Morales. Con relación a esta encuesta, Mauricio, primero hay que decir lo siguiente. Se ha presentado el día de hoy, si no me equivoco, de parte de dos candidatos, el candidato Óscar Ortiz y el candidato Edwin Rodríguez, una demanda, el inicio de un proceso penal contra la ministra Gisela López, precisamente por la elaboración de este sondeo de opinión, de esta investigación, de este estudio, lo que se lo quiera llamar, y además la publicación en diferentes medios de comunicación. Seguramente el tribunal, el Ministerio Público, primero, donde ha sido elevada esta denuncia, y el Tribunal Supremo Electoral darán una respuesta, brindarán un informe. Entiendo que el Tribunal Supremo Electoral va a sesionar en sala plena y va a analizar esta denuncia que también ha sido presentada al Tribunal Supremo Electoral, pero aquí me gustaría hacer dos puntualizaciones importantes, Mauricio. La primera, que esta encuesta, un sondeo de opinión, es un estudio, un instrumento que lleva adelante el gobierno central a través del Ministerio de Comunicación durante los 4 años que se lleva de gestión hasta el momento. Es decir, todos estos instrumentos, sondeos de opinión sobre cuál es la percepción de la gente con relación a la gestión del presidente en cada uno de los años, se han publicado otros estudios de opinión precisamente para saber cuál es la respuesta, cómo está la población con relación al trabajo que va realizando el gobierno central, y estos son instrumentos precisamente para verificar de qué manera el gobierno debe modificar algunas políticas al interior del gobierno central. Pero lo que aquí cabe y es importante decir es lo siguiente: para que tenga validez esta demanda, esta denuncia que se ha hecho, deberíamos verificar primero con relación a la ley del régimen electoral si estamos nosotros en periodo electoral para que existan estas prohibiciones, y creo que esa debería ser la primera premisa conforme a la norma, Mauricio. Es decir, estamos nosotros en este momento a 10 meses de las elecciones generales. Las elecciones generales se van a llevar adelante en octubre, no existe todavía un calendario electoral, no existe una convocatoria a las elecciones, por lo tanto no estamos en periodo electoral para las elecciones de octubre del 2019. Y en ese sentido, si no estamos en periodo electoral, sin existir un calendario electoral, es decir, no estamos en tiempo de campaña electoral, no se pueden someter todo este tipo de campañas, sondeos, encuestas, etcétera, a una denuncia, porque en este momento no existen prohibiciones con relación a la normativa. Y ahí, de manera jurídica, está completamente claro, y seguramente de esa manera debería evaluar no solo el Ministerio Público, sino el Tribunal Supremo Electoral, por un lado. Y para terminar, Mauricio, el hecho de que esta encuesta ha sido elaborada entre la preferencia de los binomios que en este momento están en carrera para las elecciones generales. No así de las elecciones primarias, que en este momento sí nos encontramos dentro de un calendario electoral. Y en ese sentido, nuevamente, o sea, esta encuesta hubiera tenido que estar dirigida entre los binomios inscritos de un solo partido para que genere alguna inclinación entre los votantes. Y nosotros en ninguno de los binomios inscritos nos estamos midiendo entre nosotros mismos, es decir, todos tienen un solo binomio, por lo tanto, creo que carece de fundamento jurídico esta denuncia que se hace. Bueno, a ver, ha planteado de manera clara la senadora asambleísta que no estamos en este momento en un proceso electoral, que habría que revisar la ley del régimen para ver si se está incurriendo o no en una falta, pero que este tipo de instrumentos han sido utilizados durante toda la gestión para medir la percepción de la gente y a partir de ello enfocar y encaminar el trabajo y las políticas gubernamentales, que es en todo caso el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral que deberán decidir si esto es o no una ilegalidad. Bueno, yo
estoy segura de que lo que ha planteado acá la senadora va a ser la respuesta del Ministerio Público y la respuesta del Tribunal Electoral, porque así operan. Esa es la manera de operar. O sea, pedir imparcialidad al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral es imposible. Ya hemos visto que no tiene ningún tipo de imparcialidad. Entonces, estoy segura que hoy tenemos la primicia de lo que va a ser la respuesta a la denuncia presentada por los candidatos. Pero lo que